Último bloque de Plural. Decíamos hoy en la editorial, en la introducción, que hacemos una defensa permanente y un recorrido permanente por nuestra misioneridad, por las cosas que nos caracterizan, y dentro de todos esos puntos, la gastronomía sin duda es un fuerte misionero. Para mí es un gran atractivo, un gran tractor turístico también. Creo que viene gente a Misiones no solamente por la comida, pero también tras la comida. Pero para eso creo que tenemos al mejor acá para charlar. Iván Ortega, ¿cómo estás? Hola Raúl, qué gusto también. Saludos a todas las de la audiencia. Igualmente, Iván. Hoy hablábamos, yo te definía la comida, la cocina regional y vos me corregías con la cocina local. ¿De qué se trata? Mira, yo creo que es un tema conceptual, Raúl. Por ejemplo, todo hablando de lo que es la gastronomía como actividad económica, ¿no es cierto? Como las famosas industrias sin chimeneas definidas por los españoles. Si hablamos de industria de la comida, lo regional está muy reducido en la zona. Si bien en estos 10, 12 años que hemos empezado a participar de ferias como provincia, lograr separar la identidad de la gastronomía jesuítico-guaraní de la paraguayidad, es decir, del ser paraguayo, fue un trabajo arduo que hicimos los que comenzamos en esto. ¿Y por qué la corrección? Yo decía, bueno, en el ámbito local, la industria de la gastronomía maneja en todo caso localismos o cuestiones locales y no regionalismos o cuestiones folclóricas. Y la diferencia es la siguiente. Suponete, es muy difícil que encuentres en Posadas un restaurante puramente abocado a lo que es la cocina regional. Claro. Sin embargo, podemos coquetear con productos. Por ejemplo, yo tengo una entrada que es un embellú relleno, que por cierto es de mi autoría, está reconocido por los paraguayos, aunque no lo crean, hace 14, 16 años. En un programa de televisión en Posadas lo hicimos y después en Asunción se empezó a servir. Porque quiero que diferencies esto, ¿no? Eso, por ejemplo, sí es un claro plato, digamos, regional hecho. Ahora, por ejemplo, si yo pongo en un plato marineras, mira lo que te estoy diciendo. Marineras no te va a entender nadie salvo que viva en Misiones, en Corrientes, en Paraguay, lo que es. ¿Por qué? Porque el plato originalmente es escalope a la marinera. Y a la marinera va a denotar todo lo que pase primero por harina y después por huevo, que es como se hace el plato. O sea que esa chipa pleplé que se hace acá y se pasa la carne, mal dicho, chipa pleplé, por supuesto, esa masa densa y untuosa de trigo por la cual se pasa la carne, eso ya es local, por ejemplo, digamos. Y en ese aspecto te digo que podemos encontrar factores distintivos en la gastronomía a partir del localismo, con algunos coqueteos de la cocina regional aún. Cocina regional paraguaya, cocina regional brasileña. Claro, lo que pasa es que en realidad las fronteras son posteriores, digamos, a lo cultural. Hoy en día decirle a un salteño que el tamal no le pertenece, que es incaico, es negar que los incas fueron bajando hasta la cultura que hoy conforma Salta, Jujuy. Bueno, ponerlo en otros productos es más fácil que ponerlo en lo propio, ¿no? Por ejemplo, el plato distintivo del sur es la trucha. La trucha fue un pez implantado que se comió toda la fauna ictícola local, sin embargo hoy es distintivo y regional. El ciervo, famoso ciervo patagónico, el fundador de Mar del Plata, Pedro Luro, lo introdujo en sus campos y se hizo cimarrón. Pensemos macro, más todavía, la cocina española, la tortilla de papas, pero si tenemos en cuenta que la Hispania romana tiene centurias y sin embargo su plato más distintivo está hecho con papas o patatas, que son posteriores al descubrimiento de América, ahí vamos entendiendo cómo se van componiendo la cocina regional puramente, que está ligado a un factor histórico, todo lo relacionado a la mandioca, a sus formas. O sea, incluso hay una bitácora de viaje perdida de Juan de Ayolas. Juan de Ayolas debería ser el fundador de Asunción. Estaban yendo en la segunda fundación de Asunción y se rompe el bergantín, la nave, la pequeña nave que trasladaba los alimentos. Entonces divisan, dice la bitácora que duerme en los archivos del Perú, porque esto pertenecía al virreinato del Río del Perú, dice: muertos de hambre, famélicos, porque se mojó la comida, divisamos a unos carios. Todavía el término guaraní no existía. Carios, del Caribe, ¿no? Era lo primero que conocieron, ¿no? A unos carios en situación de cocción y había un roedor, una pereá cocido
al rescoldo, ya Juan de Ayolas descubre que el tatacuá ya estaba acá. Lo cual demuestra la conexión de la cocina vikinga y de los vikingos en el Paraguay y un montón de cosas. Entonces, todas esas 7 técnicas de cocción que describe Juan de Ayolas, 7 técnicas de cocción para un pueblo ágrafo, para un pueblo que no escribió ni transcribió en glifos, en nada, ni tampoco desarrolló arquitectura. Ahora tenían 7 técnicas de cocción. Al rescoldo, las técnicas de cocción realmente, si lo hiciéramos regional, por ejemplo, se rasgan las vestiduras diciendo hacemos cocina guaranítica. No, tendrías que masticar con la boca, untarlo con la mano, ponerlo en el fuego y estarías haciendo cocina guaranítica. Estamos haciendo cocina hispano-guaraní o jesuítico guaraní. Acuérdate que hay 100 y tantos de años entre la fundación de Asunción y la llegada de los jesuitas a estas tierras. Y los jesuitas no fueron un conglomerado, no había internet. Es decir, los jesuitas, Antonio Ruiz de Montoya era andaluz, comandó en Loreto. Claro, cuando Chiqui Puyade, la famosa arqueóloga, descubre el modelo de huerta de Loreto, perdón, de Santa Ana, con el modelo andaluz de riego de la huerta, podés entender muchas cosas. Cuando te das cuenta que el padre Antonio Sepp, que fue en San Ignacio de Loyola Grande, San Ignacio Guazú sería, es Miní, el nuestro es Miní, era de origen alemán. Entonces, el factor sustitutivo de los productos, de acuerdo a la nacionalidad, no es que se llamaba Loyola con... ¿Cómo hacemos esto? Che, chico, mirá, no hay trigo, pero hay harina... Pero ya feculizaban los aborígenes. A partir de ahí, la chipa. La chipa es un pan de queso porque abundaban vacas, porque las vacas vienen en el segundo viaje de Colón, bajan, se hacen cimarrón. Cuando llegan los conquistadores, los indios ignoraban a las vacas y se las juntaron, las primeras vaquerías del Río de la Plata, un producto tan rico en lácteos, manteca, queso, leche, huevo. Con las gallinas pasó lo mismo. Se hicieron cimarrón y llegaron los españoles a esta tierra y todos los árboles estaban llenos de huevos y nidos de gallinas. Claro. Y los aborígenes ignoraban a las vacas. Porque no le era propio, claro. Como que pasaba un tren. Entonces, ¿por qué? Vuelvo al concepto, Raúl. ¿Por qué rescato el concepto de algo regional? Y que eso sí es muy nuestro. Porque nosotros tenemos como misioneros y como misioneristas y como amantes de nuestra cultura, tenemos lo que dirían los franceses a la façon de, a la manera de. Entonces, ese es el mayor valor agregado que podemos tener acá. La forma misionera de preparar tal o cual cosa. Tal o cual cosa, porque sin ir más lejos, la calidad de los lácteos argentinos ha sido superior, pero esto certificado mundialmente, con todo el respeto del mundo al pueblo paraguayo y a sus lácteos, pero los lácteos argentinos han tenido una tradición de producción industrial que ha hecho que el producto de la chipa o el embellú o cualquier derivado tenga otro sabor, tenga otras características. Pero literales, o sea, son tangibles las características. Entonces, por eso podemos hablar de cocina misionera, ¿no? Por ejemplo, el embellú. Quizá el único plato, el reviro. El embellú lo compartimos con todo el reviro. El reviro es un producto puramente misionero que nace de la industria y clasicismo de la yerba mate. Cómo esa industria y clasicismo que generaba obreros y generaba grandes terratenientes hizo quizás que un día la bolsada de harina se moje, el engrudo termine friéndose. Hay antecedentes. Antes del reviro está el ororá paraguayo, que es harina de maíz cocida con grasa y el rejugo de un sofrito. Está la farofa y la farina brasilera. O sea que cuando vieron que esa tortilla frita no se iba a cocinar y quedaba cruda adentro, la empezaron a partir, a golpear y obtuvieron el producto. Este producto hoy se vende en cadenas de supermercados. Entonces, de eso sí podemos hablar de un producto turístico consolidado por la gente y por la industria. Todo lo demás, la crut de Pacú, con qué sé yo, eso lo hacemos para las ferias. Yo he sido precursor en las ferias. Pero lastimosamente todavía en el día a día cuesta. Yo hoy día como empresario, tengo un pacú, tengo un embellú, tengo una empanada hecha con mandioca y voy coqueteando con eso. Pero el mercado al 100% decir hagamos de esto un atractivo, estamos en camino y nos falta muy poco. Yo pensaba recién cuando te remontaste a Yaité
con las influencias de otros continentes, ¿no? O sea, pensaba en la gastronomía misionera con la influencia de las corrientes migratorias que vinieron hace un siglo. Claro. Pero bueno, me quedé totalmente corto. Estamos hablando de mucho tiempo Claro, antes. lo que pasa es que esas corrientes migratorias, Raúl, fueron un tanto gregarias. O sea, fueron personas que intentaron hasta el día de hoy, la colectividad tal, la tal y tal, Los intentaron bloques cerrados, mantener a sí. rajatabla su cultura, se adaptaron a los productos regionales, pero lo que nos sostuvo fue nuestra idiosincrasia. Por ejemplo, cada vez que en casa decíamos mandioca, mi abuelo, que fue un farmacéutico muy prestigioso de la ciudad de Posadas, con origen paraguayo, decía ñemboca cuajarú, eso que te hizo crecer. O sea, la mandioca es eso que te hizo crecer. Y eso es innegable. Más regional que la mandioca no vamos a encontrar, y es un producto genuino. Volviendo a tu introducción, Raúl, sí es un tractor o un atractivo o un traccionante turístico el producto gastronómico. El producto gastronómico se logra como se logró con el Reviro, que se venda de manera masiva, que el turista vaya al supermercado y encuentre una bandejita. Si te vas a Viena, esas galletitas, uso las dos, que van con forma de Spätzle, son totalmente típicas, en cualquier lado están. Las bolas de fraile en Buenos Aires son tipiquísimas, y acá le decimos bollo, y solamente entendemos nosotros cuando decimos bollo que es una bola de fraile. Entonces yo rescato el valor identitario del misionerismo a partir del uso de la cultura jesuítico guaraní y por supuesto las corrientes migratorias. Hablamos de identidad misionera con la gastronomía, entonces. Sí, hablamos de identidad misionera, es algo que nos propusimos hace mucho tiempo. Digamos, lograr decir, somos misioneros, pero somos argentinos. A ver, Argentina es un país muy grande. Que nosotros comamos chipa, que haga frío y comamos borí, que son esas albondiguitas de maíz hechas en caldo de sopa, no nos hace paraguayos. Nos hace argentinos, habitantes del NEA, y como parte de un conglomerado cultural, nadie va a negar en España que la comida andaluza tiene menos identidad que la catalana o que la vasca, sino que ellos comprenden que son un país mucho más chico que la Argentina, pero compuesto de un conglomerado de culturas. O sea, Galicia tiene toda la influencia nórdica de los vikingos, Andalucía con los moros. Estamos en buen camino. Misiones es una provincia cuyos gobernantes se están preocupando desde hace muchos años, y yo he sido parte de eso, como autor de los parques provinciales de Misiones, como partícipe de tantas cosas, he sido testigo de la preocupación de las personas que nos conducen de lograr la identidad absoluta en la gastronomía de Misiones. Iván, necesitamos suspender el noticiero a ver si podemos seguir, pero imposible, me dicen. Iván, muchísimas gracias. Gracias. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo lunes.